Si usted es un emprendimiento menor, en el caso de que su facturación no vaya a ser más de 150,000 al año, usted puede clasificar como pequeño contribuyente. Ahora, si es un emprendimiento que va a vender más de 12,500 al mes, 150,000 al año, usted obligatoriamente tiene que ser contribuyente grande porque se pasa a usted del monto de facturación. ¿Qué ventaja existe para un emprendedor saber bajo qué régimen se va a inscribir ante SAT? Me gustaría que nos explicara un poquito al respecto. Sí, eso basa, como les explicaba, básicamente en el tema de facturación. Si el emprendimiento en un inicio se tiene una visión y un objetivo de crecimiento, entonces usted puede iniciar como pequeño contribuyente Hola mis amigos, buenas noches, bienvenidos a un episodio más del podcast con Freddy Argueta, y el día de hoy tenemos un tema muy importante y muy especial y creo que nos va a ayudar a todos aquellos emprendedores, comerciantes, negociantes, empresarios para poder conocer un poquito más de muchos temas que son de interés general. Y el día de hoy tenemos una visita muy especial y le agradezco mucho el haberse tomado el tiempo para estar con nosotros, y les presento en este episodio al licenciado Ramiro Freddy Cifuentes de León. Sí. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido al podcast, bienvenido, siéntase como en casa. Muchas gracias, Freddy. Para mí es un gusto estar aquí presente en su programa para poder brindar información de estos temas muy importantes para los emprendedores, ¿verdad? Yo entiendo que actualmente hay muchas personas que quieren emprender su negocio y no toman en cuenta aspectos legales y tributarios que actualmente acontecen en el país. Vamos a empezar con un pequeño resumen de las principales obligaciones que debe tener un emprendedor. Actualmente en Guatemala existen dos tipos de regímenes, ¿verdad? El pequeño contribuyente y el gran contribuyente. Cuando un emprendedor inicia, no se sabe si la empresa va a funcionar, si va a seguir, si va a cerrar. Entonces, lo que se recomienda inicialmente que empiecen como pequeños contribuyentes, porque no se sabe la magnitud de ventas que va a tener la empresa. Actualmente todo es electrónico, cualquier trámite que se hace ante SAT y ante el registro mercantil es electrónico y se inscriben básicamente en dos instituciones de gobierno, el registro mercantil y la SAT. Entonces voy a empezar con el registro mercantil, que es donde el emprendedor registra su empresa, solicita su patente de comercio y ahí lo puede hacer personalmente, pero si lo hace personalmente se complica porque es un tema muy específico que lo hacen ciertas personas, en este caso de la contabilidad, que es mi profesión, donde se solicita la patente de comercio porque ahora se solicita de forma electrónica. Se necesitan ciertos requisitos como la firma electrónica para poderla solicitar. ¿Qué necesita un emprendedor para tramitar su patente de comercio? En primer lugar es el nombre de su empresa. Como todo proyecto tiene que tener un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, hace tiempo usted tuvo a 4 emprendedores aquí y cada emprendimiento tiene un nombre. Por ejemplo, el de Día Accesorios, creo que su empresa se llama Día Accesorios. El de Gamboa, distribuidora de Los Hermanos. El de la licenciada Paulina, creo que es de venta de Nous. Entonces, esa es la información que se necesita para tramitar el nombre. Seguidamente, la dirección, porque se necesita un lugar físico donde tenga ubicado su sede, donde va a tener ubicada su empresa. Entonces, el registro mercantil le pide una dirección exacta que muchas veces se obtiene del recibo de luz eléctrica de OXXA, o el recibo de teléfono, o el recibo del agua. Son 3 recibos o 3 facturas
de donde puede obtener la información de la dirección del local. Seguidamente, el objeto es otra información muy importante. ¿Qué es lo que va a vender? Los servicios que van a prestar. También en un futuro, ¿qué va a vender? Muchas veces se globaliza en un concepto de artículos, todo artículo de lícito comercio. Entonces, es una frase que se recomienda que se tengan las patentes, ¿verdad? Para que se pueda vender cualquier producto, ¿verdad? Para que no se limite al emprendedor a solo vender ciertos productos, sino que se tenga una alta gama de variedad de productos que quiera vender en su negocio. También tiene que tener un capital, ¿verdad? ¿Con qué capital inicia? Una pequeña empresa puede empezar mínimo de 200 quetzales, 5,000 quetzales, 10,000, dependiendo la inversión que vaya a tener, ¿verdad? Hay emprendimientos caros, ¿verdad? Que la inversión son 300,000, 350,000, 500,000, dependiendo del tipo de negocio, ¿verdad? Porque se invierte en mobiliario y equipo, herramientas, hasta vehículos, ¿verdad? Dependiendo del giro del negocio que tenga la empresa. Entonces, también necesita tener un capital para poder colocarlo en la patente. Entonces, toda esa información se llena en un formulario electrónico, se solicita con la firma electrónica, y la patente se imprime también electrónicamente. Y ya se compran 2 timbres fiscales, se le pega la patente, y ahí empezamos con el primer paso de solicitar la patente de comercio. Una pregunta, quiero hacer un paréntesis ahí. Sí. Hemos escuchado, por ejemplo, que las personas cuando van a iniciar un negocio, un emprendimiento, lo que sea, obviamente todos tenemos la idea de poner un negocio porque queremos ganar dinero. O sea, básicamente ese es el origen de cuál nosotros ponemos un negocio. Obviamente la persona tiene que tener, como decíamos, un capital. Sí. Y luego de eso, pues, hay muchas empresas que no le venden al emprendedor o al empresario, por así decirlo, si no tiene una patente de comercio, si no está dado de alta en la SAT. Ahora, ¿qué diferencia existe para una persona? Porque yo he escuchado personas que tienen un negocio, pero no tienen patente de comercio. Pueden facturar sin patente, porque yo creo que ahí entra también lo del RTU. ¿Verdad? ¿Cómo funcionan esas dos cosas? Porque he visto que algunos tienen solamente RTU y otros ya poseen una patente de comercio. Sí, la patente de comercio es opcional. Yo les expuse primero de la patente porque es la que puede tramitar primero, pero si no tramitan la patente, solo se pueden inscribir en la SAT. Pueden tener patente y estar inscritos en la SAT. Y no pueden solicitar la patente y pueden inscribirse en la SAT. Entonces, la patente de comercio en cierto punto es opcional. No es obligatorio que para emitir facturas la SAT le pida la patente de comercio. Como le decía, son 2 instituciones, el registro mercantil y la SAT. Y tiene que estar, por ejemplo, para emitir facturas, sí tiene que estar dado de alta en la SAT. Ah, sí. Para dar de alta en la SAT, en primer lugar, se necesita que sea mayor de edad. Un menor de edad no puede facturar, porque el requisito principal es de que esté el DPI, que esté vigente, porque actualmente tiene fecha de vencimiento, 10 años tiene la vigencia del DPI. Tiene que tener un número de NIT obligatorio, porque el NIT es único. Usted cumple 18 años, en el colegio le piden el NIT, va a tramitarlo a la SAT. Ese NIT le va a servir de ahí en adelante para cualquier gestión que haga, ya sea para emprender un negocio, para tener un vehículo, para gestionar un crédito en el banco. Ese NIT es único y lo va a usar toda la vida. Seguidamente, teniendo el NIT, usted tiene que solicitar su agencia virtual a la SAT. ¿Cómo se solicita la agencia virtual? Tiene que tener un correo electrónico dado de alta en las diferentes plataformas, Gmail, Hotmail, y etcétera, ¿verdad? Y ahí tiene que solicitar usted su agencia virtual. Tiene que grabarse un video, porque ya no es necesario ir a la SAT personalmente, a ninguna SAT de Guatemala. Se tiene que tomar un video donde coloca su DPI y dice: soy Ramiro Frey Cifuentes de León, y le da la fecha de hoy jueves 14 de noviembre de 2024, y le da vuelta al DPI. Ese lo sube a la plataforma de la SAT
y ya solicita usted su agencia virtual. Cuando ya tiene usted su agencia virtual, ya puede llenar electrónicamente los datos de su negocio. Como le decía, con la patente, el nombre, la dirección, la actividad económica con la que usted de los productos que va a vender, y le piden un recibo de energía eléctrica, de teléfono o de agua. Lo más común es un recibo de OXA. Usted sube en un formato PDF el recibo de luz y ahí usted se da de alta a la SAT. ¿Qué sigue después? Se tiene que afiliar a la factura electrónica, que también es dentro del portal de SAT. Muchas personas se complican y lo que hacen es contratar a un contador, que el contador les haga toda esa gestión, porque un error en el proceso de inscripción se puede inscribir ya sea como pequeño contribuyente o como gran contribuyente, ¿verdad? Entonces va a depender de la facturación que tenga el emprendimiento, el tipo de régimen que está. Si usted es un emprendimiento menor, en el caso de que su facturación no vaya a ser más de 150,000 al año, usted puede clasificar como pequeño contribuyente. Ahora, si es un emprendimiento que va a vender más de 12,500 al mes, 150,000 al año, usted obligatoriamente tiene que ser contribuyente grande, porque se pasa a usted del monto de facturación. Entonces ahí, al momento de llenar esa gestión, obtiene usted su RTU. Ese RTU se lo va a mandar a usted a sus proveedores para que le puedan primero gestionar un código, otorgarles un crédito de 30, 60, 90 días, le piden obligatoriamente el RTU, y como actualmente las compras arriba de 2,500, los proveedores le piden obligatoriamente el número de NIT. Usted ya no puede comprar un equipo que le cueste 10,000, 15,000, 20,000 quetzales si no le da a su proveedor su número de NIT. ¿Qué pasa al momento de dar su NIT? Eso queda registrado en el portal de la SAT. Entonces, en la SAT usted aparece que hizo varias compras para instalar su negocio. Entonces, como hay un control cruzado de lo que usted está comprando y lo que usted está vendiendo, entonces la SAT le genera una alerta y le manda citaciones de que usted está comprando más de lo que vende. Entonces ahí ya se ocasiona problemas fiscales, ¿verdad? Que la SAT lo cita, que le pide una explicación y le cobra el impuesto de lo que no facturó. Pero eso es más tema tributario por no cumplir las obligaciones de facturación. Creo que muchos emprendedores a veces desconocen el procedimiento, que a veces es fácil, como decía usted, pero porque hemos escuchado tantos mitos y todo este rollo con respecto a la Superintendencia de Administración Tributaria, creemos que es muy complicado. Y yo creo que lo más importante es la información, y Exacto. Que la persona que va a dar ese paso de emprender, va a dar ese paso de aperturar una empresa, un negocio, sepa los deberes que conlleva aperturar un negocio. A veces decimos coloquialmente que todo lo que vendemos, la ganancia es 100% nuestra, y la verdad que no es así. Hay mucha gente que después se da cuenta de que necesita tributar porque quiere crecer, quiere escalar su negocio, y llega a un punto donde ya no puede comercializar nada porque sus ventas ya son mayores, o a veces los proveedores de ellos ya no les pueden vender, obviamente, por el monto que a veces la persona pide. Me gustaría entender, o que las personas que nos estén escuchando entiendan, de que qué ventaja existe para un emprendedor saber bajo qué régimen se va a inscribir ante SAT. Me gustaría que nos explicara un poquito al respecto. Sí, eso basa, como les explicaba, básicamente en el tema de facturación. Si el emprendimiento en un inicio se tiene una visión y un objetivo de crecimiento, ¿verdad? Entonces usted puede iniciar como pequeño contribuyente facturando hasta 150,000 en un año, pero al momento de que usted se pase de los 150,000 su facturación, automáticamente el sistema le tira una alerta de que se tiene que cambiar de régimen. Entonces, como un emprendimiento no se tiene una certeza que usted va a vender tantos
miles de quetzales al mes. Entonces mi recomendación es que un emprendimiento que está empezando, que empiece como pequeño contribuyente, y dependiendo de cómo vaya en un corto y mediano plazo, se evalúe el cambio de régimen a un contribuyente grande. Porque las obligaciones de un pequeño contribuyente a un gran contribuyente son totalmente distintas y son obligaciones radicales que contienen mucha responsabilidad de las obligaciones de un contribuyente grande a un pequeño contribuyente. Un pequeño contribuyente, sí. ¿Cuánto pagaría de impuestos? Sí. Porque hay mucha gente que no sabe, a pesar de que, bueno, inclusive cuando eran facturas de papel, abajo decía, ¿verdad?, el porcentaje, pero hay mucha gente que no lo entiende todavía o no lo sabe. ¿Cuánto pagaría un pequeño contribuyente de impuestos? La ventaja del pequeño contribuyente, que es un impuesto único, paga el IVA, el impuesto al valor agregado. Es una tarifa única del 5% del total de facturación que usted tenga en un mes. Por ejemplo, si del 1 de noviembre al 30 de noviembre usted facturó 10,000 quetzales, paga el 5% de esos 10,000 quetzales, que son 500 quetzales. Entonces, de los 10,000 quetzales que usted facturó, 500 quetzales tiene que tributar a la SAT por medio de una boleta de Claraguate. Esos se llenan de Claraguate, ahí está el formulario de pequeño contribuyente, pone su NIT, el periodo y el monto de ventas, le genera la boleta de Claraguate y esa la paga en el banco. ¿Qué paga un contribuyente grande? Ahí son 3 impuestos que usted paga dependiendo del régimen, porque estando como grandes, usted tiene 2 regímenes de ISR para estar. Pagar el ISR sobre los ingresos o pagar el ISR sobre las utilidades que tenga su emprendimiento. Entonces, si usted paga sobre las utilidades, la tarifa del impuesto es un 25% de la utilidad que usted tenga en el emprendimiento. En el mismo monto, si usted gana 10,000 quetzales en un mes, que sea su utilidad neta, ya descontando los costos de operación, el alquiler, la luz eléctrica, el teléfono, el gasto de empleados, los gastos de impuestos, ¿verdad? Porque se pagan arbitrios municipales. Ya descontando todo, 10,000 quetzales le queda de utilidad neta. La SAT quiere que usted le pague el 25% de ISR. Sobre eso. Sí. Usted ganó 10,000. El 25% de ISR son 2,500, que de los 10,000 que usted gana, 2,500 le tiene que pagar a la SAT. Aparte del ISR, se paga el IVA. El IVA, la tarifa es el 12%. No es de que yo facturo 10,000 y pago el 12% de 10,000, no. Como tengo gastos, compra de mercadería, compra o sea, gastos fijos, pago la renta, pago de luz eléctrica, teléfono, todos los gastos que me den factura, eso me reduce el IVA que yo tengo que pagar. La diferencia es el IVA que tiene que pagar el emprendimiento. Ahora, si usted está pagando sobre utilidades, hay otro impuesto que es el ISO, el impuesto de solidaridad, que es el 1% de todos los ingresos que usted tenga en un año, el año anterior. Entonces, este régimen paga 3 impuestos, el IVA, el ISR y el ISO. En el caso de cuando hablamos acerca del IVA en el contribuyente general, si la persona tiene unas compras, por ejemplo, de 50,000 quetzales y sus ventas en el negocio fueron 100,000, hay una diferencia ahí de 50,000 quetzales. Ajá. ¿El IVA es sobre esos 50,000? ¿Así funciona? Con respecto a que las compras comparado con las ventas, y obviamente creo que en las compras me imagino que van en otro apartado los gastos, los pagos de renta, mobiliario, lo que haya comprado con factura el emprendedor o el empresario, ¿verdad? Sí. El monto de ese 12% que decimos de IVA es sobre lo restante cuando se resta las compras contra las ventas, ¿o cómo funciona eso? Sí. Poniendo el ejemplo suyo, que usted facturó 100,000 quetzales, la fórmula del IVA es práctica. Los 100,000 quetzales lo tiene que dividir usted entre 1.12 por el 12%. Le da un IVA. Póngase que son 100,000 por el 12%, son 12,000 quetzales. De sus gastos, usted sumando compras de mercadería, o sea, el gasto de la renta, el gasto del teléfono, luz, suman 50,000, le queda una diferencia de 50,000 quetzales.
Usted paga el IVA sobre la diferencia, no sobre el monto total de ventas, porque usted puede reducir ese IVA que usted gasta en sus compras para reducir el IVA de venta. Pero actualmente la SAT, para reducir ese IVA, le requiere ciertos requisitos. O sea, si usted hace una compra, le tienen que adjuntar a la compra el pago del cheque o la transferencia donde usted demuestre que es un gasto que tenga que ver con la empresa. Usted no puede reducir ningún gasto personal que no tenga que ver con la empresa porque la SAT no se lo acepta. Entonces, usted compra mercadería y le adjunta el cheque o la transferencia que usted le respalde el pago de esa mercadería. También es muy necesario manejar un control de inventarios. Actualmente la SAT se lo pide, porque el 30 de junio y el 31 de diciembre se tienen que mandar electrónicamente el inventario a la SAT. Es parte de los controles que debe tener cualquier emprendimiento, manejar un control de inventarios. Si no se maneja un control de inventarios, el capital va bajando y cuando siente el emprendimiento, el empresario emprendedor se ha quedado sin capital y es donde muchas veces quiebran las empresas, porque no empiezan con un orden, con un estricto control de manejar bien su control de ingresos, egresos, inventarios, bancos, toda la papelería en orden, ser ordenado. El error de todos los guatemaltecos es la falta de orden. Usted dijo algo muy importante ahí, que a veces por el hecho de tener una empresa o un negocio descontrolado, comienzan a haber fugas de capital. A veces como emprendedores no sabemos a dónde va la plata. Sabemos que la gastamos, sabemos que la tomamos, pero no sabemos qué rumbo tomó y después nos estamos tronando los dedos porque las cuentas no nos cuadran. El inventario no cuadra. O sea, se hace, como decimos coloquialmente aquí en Guatemala, hacemos un chirmol con respecto a la empresa y después tenemos problemas. Yo creo que hay gente que le huye a los asuntos de SAT, ¿verdad? Creen que la SAT obviamente está para fiscalizarlos y contarle las costillas y es un mal ente sobre los negocios. Pero yo creo que si todos actuamos de una buena forma, de una forma adecuada, creo que el llevar los términos tributarios en orden nos tiene una empresa sana. ¿Con qué ejemplos usted nos puede dar con respecto a empresas que han tenido problemas o pequeños empresarios? Porque creo que mucha gente, ya en las empresas grandes, pues obviamente ya tienen más controlado todo esto, pero las personas que inician con un negocio, que inician con su emprendimiento, que se quieren dar de alta en la SAT porque necesitan facturar, porque quieren obviamente tener una empresa, un negocio donde tal vez los artículos no son de un costo bajo, sino que es un costo alto y obviamente pues se van a pasar del techo que tienen para facturar anualmente. ¿Cómo les podemos ayudar a ellos? ¿Qué consejos les daría a usted según su experiencia, según los casos que usted ha visto, para que esas personas al iniciar inicien con buen pie? Sí, en primer lugar, lo que tienen que hacer los emprendedores es hacer un inventario de todo lo que tienen, ¿verdad? Hacen un inventario de sus activos, que en este caso cuánto tienen en efectivo, cuánto tienen en bancos, cuánto tienen de inventario de mercaderías para la venta, un inventario de activos fijos que incluye equipo de computación, mobiliario de equipo, por ejemplo un escritorio, un archivador. Suma todo ese capital con el que inició la empresa, que poniendo el ejemplo de 100,000 quetzales. Yo puse mi empresa y mi capital son 100,000. Entonces, cada mes tiene que hacer el emprendedor sus estados financieros, ¿verdad? Lastimosamente a los empresarios no les gusta el tema contable, o sea, no les gusta hacer números, o sea, ver cómo les fue cada mes. O si no lo pueden hacer, hacerlo trimestralmente, ¿verdad? Tomar de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y hacer un recuento de todo lo que se tiene cada cierto tiempo, ¿verdad? Se puede hacer cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, porque si el capital sube es porque está teniendo su ganancia. Si baja es porque hay una pérdida, ¿verdad? Entonces mi recomendación es de que lleven apuntado todo lo que pasa en su empresa, ¿verdad? En este caso, ya sea de forma manual o de forma electrónica.
Muchos emprendedores empiezan sin un sistema de cómputo, ¿verdad? Entonces lo recomendable es llevar sus hojas de Excel, los que saben computación. Ahora los que no saben computación, manejarlo en libros, ¿verdad? Como se hacía antes. Las dos maneras funcionan, solo que una es más trabajosa llevarlo a mano y en otras en la computadora usted está viendo su control diario, ¿verdad? Cuánto vendí, cuánto gasté, su control de cheques, su control de transferencias, mi inventario, rebajar un Cardex, tener una entrada-salida de cada producto y llevar ahí su control de inventarios, ¿verdad? Porque ahí usted va a controlar la entrada y la salida con un número de factura o con un número de anticipo, de vale o de recibo, como usted lo quiera manejar. Si usted no va a facturar todo, ese es un tema complicado, ¿verdad? Porque ahí es un control interno, ¿verdad? Que usted tiene que manejar. Y a lo que va la SAT ahorita es que se facture el 100%. ¿Qué pasa con el comercio informal? Sí, el comercio informal tiende a desaparecer, Freddy, porque por los cambios fiscales que hay ahorita, el comercio informal, si lo compra aquí en Guatemala, los proveedores grandes le piden obligatoriamente su número de NIT. Al tener registrado un número de NIT o DPI, le queda registrado en el sistema de la SAT todas las compras que usted hace. Entonces, el comercio informal en cierto momento va a desaparecer porque los están obligando ahora a registrarse por las compras que hacen acá en Guatemala. Ahora, hay comercio informal de producto mexicano, ¿verdad? O que ahí en este caso no se tiene el control, pero existe otro riesgo, ¿verdad? Que venga la policía a hacer cateos y se lleven la mercadería y se queda el emprendedor sin capital, ¿verdad? Entonces, el comercio informal en cierto punto ahorita tiende a desaparecer por los controles que tiene actualmente la SAT. El comercio informal no tributa porque compra y vende sin número de NIT. En este caso, no tributa nada a la SAT ni al país porque no paga ningún impuesto. Los problemas que pueden ocasionar al comercio, hablemos de Coatepeque, ¿verdad? Sí. El problema que se ocasiona a la economía del municipio con respecto, obviamente esto estamos hablándolo a nivel Guatemala, pero recordemos de que el municipio recibe del ente general, que es el gobierno central, recibe aportaciones para poder invertir en su municipio y todo esto. ¿De qué forma repercute el problema de que los comercios informales buscan la manera de poder comercializar productos sin la debida facturación? Obviamente, si compran sin factura, van a vender sin factura. Esto porque hay negocios que sí tienen esas obligaciones y sí cumplen con esos requisitos de comprar a una empresa acá en el país que sí les emite factura y ellos están obligados obviamente a vender con factura. ¿Qué problema en este momento se está dando? Porque, bueno, cuando existía la factura en papel, había una evasión grandísima. Creo que esto se ha reducido con la implementación de la facturación electrónica. Pero en este momento que estamos hablando, estamos a finales del 2024, ¿qué tanto ha mejorado con respecto a los años anteriores y qué problemas está dando actualmente con esto? Mire, al comercio formal que paga sus impuestos de lo que factura, le afecta grandemente, ¿verdad? Porque un comercio informal no tributa. Entonces los costos de operación de un negocio registrado que está facturando son mucho más que un negocio informal. Porque ahí en el negocio formal tiene más obligaciones, ¿verdad? Porque al momento de emitir las facturas con el NIT, obligatoriamente los tienen que facturar. También hay otros gastos. Hay una disposición nueva, ¿verdad? Que todas las empresas formales a partir de un colaborador están obligadas a pagar el IX, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Con un trabajador que tenga el emprendedor, es obligatorio pagarle IX. En cambio, el comercio informal no, porque como no hay un lugar específicamente establecido o un número de NIT que lo identifique de todas las compras y operaciones que está haciendo,
Muchas veces eso no se cumple porque es un comercio informal que no está debidamente registrado en las entidades del gobierno, ¿verdad? ¿En qué afecta a la economía? Miren, viendo de la microeconomía de esas familias que están en el comercio informal, es un medio de sobrevivencia, ¿verdad? Porque ellos tratan la manera de vender informalmente, ¿verdad? Y poder ayudarse a la economía familiar. Pero como economía del municipio, sí afecta grandemente a los comercios que están formalmente establecidos porque tienen más carga tributaria que un negocio informal. Finalizando, como usted decía, el 2024, ¿cómo está este tema? Como le decía, actualmente los controles rigurosos que está teniendo la SAT por medio del superintendente de limitar más los controles al comercio informal, porque el comercio informal no tiene capacidad para demostrar un movimiento grande de patrimonio. Por ejemplo, alguien que esté en comercio informal le afecta grandemente que no puede ir a una agencia de vehículos y comprarse un vehículo del año, porque no puede demostrar que tiene una actividad generadora de ingresos que le genere el monto para poderse comprar. Igual una propiedad o un activo fijo. Esa es una gran desventaja del comercio informal aquí en Coatepec, hablando de ese tema. Hay mucha gente que, bueno, por ejemplo, alguien tiene un negocio formal que está tributando, que obviamente tiene su carga tributaria que la está llevando mes a mes o cada trimestre, en fin. Uh-huh. Pero hay personas que se dedican tal vez al mismo giro de negocio y compran sin factura o compran con otra persona que les da un precio más bajo. Uh-huh. Y ellos al momento de vender se conforman con ganar, no sé, un 10% por ejemplo en la mercadería. Uh-huh. Mientras que el que está comprando formalmente a una empresa, un 10% no le conviene vender. ¿Por qué? Por el monto total de costos operativos, de renta, de energía eléctrica, de esto, del otro, que tiene que estar pagando mes a mes. Uh-huh. Entonces, ¿cree usted que en algún momento dado esto se está volviendo como un embudo para estas personas? Porque va a llegar el momento que se les va a cerrar tanto la puerta para ya no poder hacer su labor de compra-venta sin factura, y que en algún momento dado ellos tengan que buscar legalizarse. Sí, actualmente muchas personas que están en el comercio informal hacen eso, ¿verdad? De quererse formalizar porque no tienen una capacidad de pago ante ninguna institución financiera. O sea, ante una entidad bancaria usted no puede ser apto a un crédito porque no presenta una patente, un RTU, un movimiento de facturación que le pueda demostrar de que su negocio genera legalmente. Esa sería una cosa. También por cuestiones de patrimonio, ¿verdad? Porque al momento de pagar impuestos, usted en su contabilidad va creciendo la utilidad financiera y fiscal porque va pagando un 25% de utilidad y eso va creciendo. Al año usted puede tener una utilidad, supóngase un número, 100,000 quetzales. Esos 100,000 quetzales usted lo puede invertir en una inversión, ¿verdad? En otro proyecto que le va a generar más rentabilidad, pero el negocio informal no. Si usted llega con 100,000 quetzales a un banco, no se lo reciben porque tiene que llenar un IBE y tiene que dar el motivo por el cual usted lleva 100,000 quetzales en efectivo, porque sobrepasa los $10,000 que exige la IBE, ¿verdad? Entonces ahí se complica, uh-huh. O sea, se cierran las opciones del que se dedica al comercio informal porque no tiene una apertura legal para poder seguir creciendo. Entonces se limita a manejar efectivo y el efectivo es muy riesgoso. Con la violencia que sufre el país, ¿verdad? Manejar todo en efectivo. Y si a usted lo para la policía y le encuentra 100,000 quetzales, es también un delito, ¿verdad? Porque es lavado de dinero. En fin, que todas las leyes que están actualmente en el país vigentes, el comercio informal lo va cerrando, ¿verdad? Porque es mejor estar en orden, de estar legalmente establecidos
y pagando impuestos de acuerdo a la capacidad financiera que tenga cada empresa, ¿verdad? Porque ahí es donde ya está el análisis financiero y fiscal, qué régimen le conviene al emprendedor, ¿verdad? Porque muchas veces cuando el margen es mínimo, ¿verdad? Que usted le gana 1 o 2%, no, la carga tributaria no compensa para el ISO, porque ese es un beneficio que tiene el ISO, ¿verdad? Si su margen es menos del 4%, no, está exento de pagar ISO, ¿verdad? Pero no es rentable. No es rentable. No es rentable. Mire, hay productos tan... O sea, que el margen de utilidad es bien bajo. Por ejemplo, la venta de cemento. El cemento no es un negocio que usted le gane, pero es volumen. El negocio de consumo diario, por ejemplo, el azúcar. El azúcar es un producto que no tiene mayor rentabilidad, que es su utilidad es del 1%. Entre precio, costo y venta, usted le gana el 1%. Pero como es volumen, en el volumen es donde estos emprendedores tienen la ganancia, ¿verdad? ¿Usted cree que, bueno, la pregunta sería la siguiente? Según su experiencia, según sus años de experiencia en estas cuestiones de SAT y emprendedores y empresarios, ¿cuál es el mayor conflicto que la persona tiene para no darse de alta a la SAT? Es el miedo de no pagar impuestos. ¿Cree usted que esta cuestión viene también por lo que la gente logra ver a su alrededor? Hoy en día tenemos carreteras colapsadas, puentes casi cayéndose, que se abren agujeros aquí en la calle, nadie viene a ver, que la delincuencia y todo eso. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, no, es que los impuestos se los roban. Es que los impuestos yo por eso no pago porque todos se los roban allá arriba. ¿Cree usted que también eso pueda dar una vía libre para que la gente trate la manera de comercializar de esta forma? Sí, mire, el tema tributario es muy complicado. La mayor parte de guatemaltecos no quieren pagar impuestos. Pero lastimosamente con las multas que está imponiendo la SAT, es muy caro pagar la multa y todavía con intereses y mora a estar en orden y pagando correctamente los impuestos, a ponerse en riesgo a que la SAT le coloque una multa. Sí ha desfavorecido el tema de que actualmente tenemos carreteras colapsadas, que no hay medicina en los hospitales, que no hay escritorios en las escuelas. Todo repercute, pero es a nivel de gobierno que lastimosamente no se puede administrar bien los recursos, ¿verdad? Que no logran cubrir todas las necesidades de los guatemaltecos. Pero a nivel micro, a nivel de empresario, la SAT no es una excusa de que los impuestos no los estén invirtiendo correctamente, porque la SAT persigue al contribuyente, persigue un número de NIT. Entonces, todo el peso de la ley en el Código Tributario, Código Penal, todos los códigos que existen, todo repercute en el contribuyente. Si usted no puede defenderse y aplicar el derecho de defensa que le da la Constitución, usted puede tener problemas si no tiene un medio de defensa, y el medio de defensa es tener ordenada su contabilidad. Cuando una empresa abre, cuando un negocio apertura, yo conozco mucha gente que lo apertura y no tiene NIT, no tiene su RTU, no tiene patente de comercio. Que he escuchado que la SAT les daba a ellos un tiempo para ponerse al día o para poderse dar de alta. ¿Es cierto eso, o desde que apertura un negocio tiene que estar con estas cuestiones legales ya estructuradas? No, eso era antes. Antes la SAT sí le da un plazo para poderse registrar. Actualmente usted abre su emprendimiento, su empresa, usted se tiene que dar de alta a la SAT, porque va a necesitar usted su número de NIT para poder tener, el NIT para hacer sus compras, porque al tener un capital usted le van a pedir un NIT para poder tener sus compras tanto de mercaderías, para crear su código con los proveedores, para poderle emitir factura por la compra de su mobiliario, compra de su maquinaria, compra de su vehículo. Sí es necesario que se inscriba el contribuyente ante la SAT para poder tener un número de NIT y su empresa registrada. Hay problemas a veces que las personas he escuchado que dicen que tienen problemas con su NIT. Sí. Y a veces no tienen ni un negocio. ¿Ya? Sí. ¿Qué problemas?
o normalmente se dan, en este caso, porque hay gente que a veces no sabe que se están metiendo a un problema con respecto a su NIT, porque todo cae en el NIT ahora, Sí. ¿verdad? ¿Qué problemas se dan y que puedan ser específicamente para que la gente tome en cuenta y le tome cuidado a eso? Mire, son varios motivos. El motivo más común, que ese no tiene ninguna multa, es la actualización de datos. Cada vez que usted cumple años, es obligatorio actualizar datos en SAT. Se tiene que volver a subir al portal su DPI, el recibo de luz, para poder actualizar su dirección. El otro motivo por el cual tiene problemas con el NIT es de que no paga el impuesto de circulación de algún tipo de vehículo que tenga el contribuyente. Por ejemplo, se compró una moto, la vendió, por olvido no hizo el traspaso, la persona que le vendió la moto no pagó el impuesto. Entonces su NIT se bloquea por falta de pago del impuesto de circulación de una moto, de un carro, de un pick-up, de cualquier tipo de vehículo. Ese es uno de los motivos más comunes de que el NIT esté bloqueado. Otro de los motivos por el cual el NIT se bloquea es cuando usted trabaja, por ejemplo, en una entidad y le piden factura por sus servicios técnicos profesionales y se les olvida dar de baja en la SAT. O sea, yo me inscribí porque me obligó la empresa a facturar mis servicios, pero como no sabía de que cada mes, aunque no facture, hay que presentar la declaración sin movimiento, le genera una multa de 150 cada mes, y si se pasan 5 años y tiene que pagar los impuestos atrasados, o sea, no son impuestos, son multas por no presentar sus declaraciones sin movimiento. Ese es otro problema que han tenido los contribuyentes que piensan de que, bueno, no funcionó mi emprendimiento, cerré, pero se les olvida ir con su contador y darle de baja al negocio. Entonces después vienen los problemas que se dan cuenta que no hicieron el cierre del emprendimiento, ¿verdad? Porque así como todo inicia, puede ser que todo finalice, y si no funcionó el emprendimiento hay que cerrarlo también. Hay gente que compra y vende vehículos, y yo he visto cuando es esta situación del pago del impuesto de circulación, todos los años publican: la persona que tenga este vehículo en sus manos, por favor, ponerse al día con el impuesto, porque si no será dado de baja, ¿verdad? Yo he escuchado, y en redes sociales, cuando ya está esta cuestión, ya que la SAT ya está exigiendo el impuesto, que debería ser, yo creo que debería ser cada enero, deberíamos de pagar, ¿verdad? Pero en Guatemala está ya establecido de que se termina el tiempo establecido para pagar el impuesto, y todavía exigimos que nos den, creo que un mes, dan después de prórroga, ¿va? Esa famosa prórroga que casi ya está a finales de año también. Y me he dado cuenta que mucha gente tiene problemas con esta cuestión, porque hay gente que se dedica a la compraventa de vehículos, ¿ya? Entonces, creo que lo más importante, entonces, el consejo sería que cuando venden un vehículo, hacer de una vez el traspaso para que ya ese vehículo le aparezca al comprador, ¿verdad? Sí, la SAT se dio cuenta de esta situación y le dio la oportunidad a los contribuyentes que tengan ese problema, ¿verdad? Que no localizan a la persona que les vendió el vehículo, que lo den de baja. ¿Qué implica dar de baja? De que el próximo año, cuando la persona que tenga el vehículo quiera pagar el impuesto, no le va a dejar, porque el propietario que está a nombre de su vehículo fue a la SAT y le dio de baja, para que ya no le siguieran cobrando año con año todo el impuesto de circulación. Del vehículo que no tiene en sus manos. Y ahí se empiezan los problemas entre estas personas, ¿verdad? Entre el que vendió y el que compró, porque tiene que ir a buscar al que le vendió el vehículo y llevar el vehículo al expertaje de la policía para poderlo darlo otra vez de alta. Entonces eso se vuelve un problema serio. Es engorroso, ¿verdad? Eso. Es engorroso porque el que le dio de baja le tiene que reconocer su tiempo, ¿verdad? En ir a Quetzaltenango, a Guatemala, a dar de alta otra vez ese vehículo por negligencia de la persona que compró el vehículo en no hacer el traspaso de forma oportuna. Mi recomendación es, para evitar cualquier tipo de problemas, yo vendo un vehículo, en ese momento ir con un abogado a hacer el traspaso del vehículo y de una vez descargarlo de su NIT.
y el que lo está comprando cargárselo, ¿verdad? Y ser responsables en pagar a tiempo el impuesto de circulación de vehículos. Porque usted no puede hacer ninguna gestión en SAT si tiene algún impuesto atrasado de vehículos. Sí, me he dado cuenta que hay gente que dice, es que no puedo hacer esto porque tengo un problema con el NIT. Sí. Y yo creo que esto nos ahoría a nosotros a tener una educación tributaria ordenada. Lo veo de este punto de vista. Y hay mucha gente que quiere emprender. Hay mucha gente que, como decía usted también, las personas que brindan servicios profesionales a empresas, que, bueno, dice, se ha vuelto muy de moda esto de que ya no los contratan como un colaborador más de la empresa, sino que... Sí, por servicios. Sí, lo hacen por servicios. Entonces, hay mucha gente que desconoce porque a veces se mal asesora o a veces porque dicen, no, pero ¿para qué voy a pagar un contador si lo puedo hacer yo, ¿verdad? Y como dice usted, cometemos errores que luego la SAT nos va a pasar la factura y a veces no son facturas pequeñas, o sea, es una carga muy alta a veces que por un error que se pudo haber evitado al momento de darse de alta o haber dejado de facturar porque ya no le estoy prestando los servicios a la empresa y lo dejo así al azar y más adelante ya veremos. Y cuando nos damos cuenta comienza la SAT a obligarnos a de cierta manera ponernos al día, ¿ya? Sí. A tener la libertad de poder nuevamente prestar los servicios a otra empresa o, como decía usted, comprar un vehículo. Hay gente que se ha ido a dar cuenta que cuando quiere comprar una motocicleta, por ejemplo, que es más común que comprar un carro nuevo, pero va a una agencia y quiere sacar una motocicleta, le dicen que no puede, porque tienen un problema con él. Y a veces ni se acordaban que lo que habían hecho anteriormente, pero hoy los registros en la SAT están casi que al día. Y es un cruce de información importante para ellos porque de cierta manera controlan mejor el asunto tributario. ¿De qué manera ha beneficiado a los comerciantes, al emprendimiento, el tema de la facturación electrónica? Porque hay mucha gente que no quería. No. ¿De qué forma nos ha beneficiado en este caso? Mire, por ejemplo, a nosotros los jóvenes nos ayuda a hacer más práctico la facturación, ¿verdad? Porque antes usted tomaba el talonario de facturas, ¿verdad? Y tenía primero que tener un pasante, y poner el pasante y a veces habían errores al momento de escribir el nombre, el NIT o la descripción. Tenía que anular la factura y hacer una nueva. Ahora con la facturación electrónica, la SAT ha dado herramientas de hacer la factura por medio de una aplicación en su teléfono. Ahí usted puede hacer la factura, lo hace en un ratito y se la manda al cliente por vía WhatsApp. Entonces hasta evitamos la impresión del papel como se hacía antes. También otro es el archivo. Cuando se manejaban talones en papel, la SAT obliga a guardar 4 años. Había que guardar los talones de facturas, entonces se tenía que tener bodegas llenas de talones de facturas archivados porque en el momento de una auditoría se tendrían que presentar con la facturación electrónica, ¿no? Porque usted ingresa a la agencia virtual con su NIT y despliega del 1 de enero de un año al 31 de diciembre y despliega todas las facturas en un formato Excel o se las puede descargar cada una en formato PDF. Entonces, en el archivo se ha beneficiado mucho el contribuyente. También es una presión, ¿verdad? Porque ahora actualmente la SAT tiene registrado todo lo que usted vende, ¿verdad? O sea, ahí no hay pierde de que la SAT no sepa cuánto vende porque ya lo tiene registrado en su portal. Entonces, las ventajas que ha tenido la facturación electrónica es en la forma, no tanto en el fondo, porque en el fondo la SAT sabe usted cuánto factura, pero cuestión de forma y de archivo y de espacio se ha beneficiado a los contribuyentes. Me he dado cuenta que este tema tributario con respecto a empresas y emprendedores sale como lo que está sucediendo hoy en día con los conductores de vehículos. En los grupos de WhatsApp, en los grupos de noticias ponen ahí, cuidado mucha porque en tal calle están los fulanos de tal pidiendo papeles. Y sí, que son unos chuchos, que son aquí, que son allá, la gente, ¿verdad? Pero como dicen otras personas, ¿pero cuál es el problema? Si andamos la licencia de conducir vigente, si andamos los papeles del vehículo, la calcomanía al día,
cuál sería el inconveniente por el hecho que lo paren a uno para revisar los documentos si uno anda en orden. Pero la gente que no anda en orden sus documentos es la gente que luego comienza a hablar de ese tipo de situaciones. Yo creo que lo mismo sucede con SAT, porque lo tenemos a veces como decía al principio, como un ente que nos quiere controlar y nos quiere presionar. Pero si cumplimos con los deberes tributarios y hacemos números, porque hay gente que quiere poner un negocio y quiere vender mucho, aunque sea ganarle poco, pero vender mucho. Pero a la hora de hacer el ejercicio de números ya para poder ver la utilidad y todo lo que es compras, ventas y todo esto, se dan cuenta de que no es bueno ganarle tampoco al producto. ¿Por qué? Exacto. Porque hay un montón de cargas que se deben cumplir y que si nosotros como emprendedores, como empresarios, no hacemos ese ejercicio de números, no nos damos cuenta realmente de cómo funciona el negocio. Y hay datos que empresas, por ejemplo, de 10 empresas, creo que 8 actualmente no pasan el primer año de vida. Y de esas 2 empresas, muy probablemente una de esas no llega a sus 5 años. Pocas empresas logran perdurar en el tiempo cuando no se tiene establecido un adecuado orden en los números, un adecuado orden en la cuestión tributaria. Y yo creo que estas cuestiones las personas las deberíamos de tener claras desde el principio. Usted como contador, que me imagino que todos los días trata con diferentes tipos de personas, algunos tienen problemas muy serios, otros tienen problemas que son solucionables en corto plazo. Pero ¿cuáles son las situaciones con las que un emprendedor, con las que un empresario lucha por llevar su contabilidad al día y que cree usted que deberían ser los puntos en los cuales uno le debería poner más cuidado cuando uno tiene un negocio en sus manos con respecto a los términos tributarios? Que le pudiéramos decir a la gente, mire, tenemos que cuidar mucho esto, esto y esto. Sí, yo iniciaría con cuidar el tema de bancos, ¿verdad? O sea, la empresa que está establecida, en primer lugar, tiene que ser ordenada en sus bancos, ¿verdad? Porque actualmente SAT está fiscalizando los bancos. O sea, está controlando todos los depósitos que usted tenga en su cuenta del emprendedor. Y si estos no cuadran, los depósitos, con la facturación que usted está teniendo, ahí existe un riesgo alto de ajuste, ¿verdad? Porque usted está depositando más a la cuenta de lo que usted realmente está facturando. Entonces, mi recomendación es cuidar sus bancos. Seguidamente de los bancos, cuidar el inventario, porque el inventario, como decía anteriormente, se tiene que mandar a la SAT en el tema de contribuyentes grandes, ¿verdad? Entonces el inventario usted tiene que contarlo, ¿verdad? Cada cierto tiempo, ver cuánto tiene físicamente y ver realmente si es un inventario que no está obsoleto, porque muchas veces no se cumple con los requerimientos de inventarios, ¿verdad? El sistema PEPS, WEPS, de que los primeros en entrar, primeros en salir, que se dejan los últimos en el caso del consumo diario, y ahí vienen las pérdidas de producto vencido, producto de baja rotación, productos. Entonces, el otro punto específico que se pueden cuidar, que tienen que cuidar, es sus inventarios. Seguidamente, tendrían que hacer un presupuesto, ¿verdad? De sus ingresos y egresos y hacer números, ¿verdad? Si ganándole un 5, un 6, un 7, un 8, un 10%, logran cubrir todos sus gastos fijos. Tienen que cubrir los gastos de operación y incluir en esos gastos el tema tributario. Si usted inicia con su pequeño contribuyente, usted le tiene que agregar al total de ingresos el 5% de IVA, incluir dentro de sus gastos de operación el IVA. Pero si tengo empleados, incluir el 17.5 de IX en sus gastos de operación, porque va a venir el Ministerio de Trabajo, el IX, y me va a venir a supervisar y no tengo a ningún trabajador en el IX, se vuelve otro problema, porque las multas del Ministerio de Trabajo y del IX son altas por no tributar. Entonces, al hacer su presupuesto,
usted se da cuenta que no puede vender a menos del costo, porque usted estaría perdiendo. Y como usted decía, en cuestión de un año el emprendimiento se acaba por no hacer números, ¿verdad? Por no hacer cuentas de que está perdiendo y hacerlo constantemente. Esta cuestión de que las personas tenemos que ser ordenadas, tanto en nuestras situaciones tributarias como las internas en las empresas financieramente, yo creo que nos va a llevar a buen puerto al momento de culminar un año laboral, porque vuelvo a repetir, hay muchas empresas que no logran cumplir con ese objetivo de crecer, mantenerse y luego comenzar a escalar el negocio y crecerlo. Todos quisiéramos tener una empresa creciente todo el tiempo. Pero pues si somos desordenados con este tipo de cuestiones, lo que vamos a lograr es que la empresa va a desaparecer. Vamos a tener problemas. Sí. Y en algún momento dado he platicado con gente que dice, no, me conviene más seguir operando que cerrar la empresa. Porque hasta para eso creo que hay una cuestión ahí especial para poder cerrar una empresa. Hay personas que ya no quieren seguir con su empresa por X o Y razón. ¿Cuál es el procedimiento para cerrar una empresa? Mire, lastimosamente aquí en Guatemala no existe ninguna ley de quiebras, ¿verdad? Usted, aunque haya perdido su capital, usted tiene que hacer todo el proceso de cierre de la empresa. Se inicia cerrando su patente de comercio, ¿verdad? En el registro mercantil, con ese es el paso inicial. Usted cierra su patente, solicita una certificación del cierre de su patente, con esa certificación se sube al portal de la SAT. Bueno, para cerrar su empresa, la SAT le pide que pague el 12% del IVA de todo el inventario que tenía, o sea, liquidarlo. Por eso muchas empresas cuando cierran, liquidan su inventario al costo, ¿verdad? Porque ya no va a seguir operando y va a cerrar. Entonces, la SAT le pide que pague usted el 12% del inventario que tenga, el 12% de los activos que tenía, ¿verdad? Y los tiene que facturar. Porque la SAT le pide que pague usted ese impuesto al momento de cerrar su empresa. Y asimismo, liquidar a sus empleados, ¿verdad? Si en caso tiene, aunque sea un empleado, pagarle sus prestaciones laborales, liquidarlo. Y porque eso tampoco le exime que el negocio no funcionó, no pagar las prestaciones. Ahora, si están por servicios técnicos o profesionales, no le aplicaría ese tema, ¿verdad? Y darse de baja en el IX, si en caso está inscrito en el IX. Entonces, cerrar una empresa no es tan fácil. En la SAT lleva un proceso largo porque manda usted un correo, manda otro correo, se lo rechazan, la SAT le pide más cosas, que hay algo que corregir y en fin, que se vuelve un proceso muy largo para poder cerrar una empresa. Abrirla es cuestión de un día, cerrarla es cuestión de meses. Y por eso es lo que a veces hay personas que no lo cierran. No lo cierran por lo mismo. Sí, porque es muy complicado. Sí, licenciado, yo le agradezco mucho realmente el tiempo de haberse tomado para estar con nosotros. Me gustaría que en un próximo episodio habláramos un poco más también de las empresas ya formales, porque hay empresas que necesitan consejos con respecto a sus situaciones tributarias y que ya son alejadas de lo básico, ¿verdad? Porque decíamos fuera de cámaras, la SAT tiene muchas Exacto. normativas y que a veces por el desconocimiento no sabemos para dónde agarrar y a veces hay gente que no se sabe ni a quién pedirle consejo. Esto pasa como decía un amigo, es que mira vos, ya me está pasando como ir con los doctores, dijo, un doctor me dice una cosa, otro doctor dice otra, me pasó lo mismo con la empresa, dijo, un contador me decía haga esto y otra persona me decía no vaya a hacer eso, tiene que hacer lo otro, ¿verdad? Yo creo que también tiene que haber una ética en los profesionales, sí, ¿verdad? De poder asesorar de buena forma a sus clientes para que todo marche de una buena manera. Hay muchas empresas de contabilidad, muchos contadores que cometen malas prácticas, que se ha dado el caso, y pues luego le salen problemas a sus clientes. Yo creo que también eso sería un bonito tema para un próximo episodio, para ahondarlo y pues para poner las cartas sobre la mesa. Puede ser que haya emprendedores, haya empresas que estén pasando por este tipo de situaciones y ni se estén dando cuenta, ¿verdad? Sí, lastimosamente, mire, no todo depende del profesional de la contabilidad, porque el origen para poner al día una contabilidad son los controles internos.
Entonces, si el profesional de la contabilidad, en este caso, no tiene la información, va a ser una contabilidad que no va a cumplir los requisitos que quiera ahora la SAT. Porque debe haber mucha comunicación entre el contador y el empresario para que le pueda asesorar. Como usted bien dice, tal vez ha habido falta de conocimiento de algunos colegas, pero no, o sea, todo no es la culpa del profesional de la contabilidad, es muchas veces el desorden que hay dentro de la empresa por la falta de controles internos que no ayudan al profesional de la contabilidad a hacer bien su trabajo. Entonces es una responsabilidad compartida. Ajá, que deben tener las dos partes, y sí, el empresario se dedica a vender, a comprar, a ver todo su inventario, pero descuidan el tema tributario, que actualmente, si usted descuida esa parte, puede la SAT hasta intervenir en su empresa, venir aquí, tomar posesión de su empresa por una deuda tributaria que ni lo que usted ha ganado en todos los años de su historia de empresario lo va a pagar en un año ante SAT con todas las multas que le va a poner al ser desordenado en la información. Es ahí donde yo creo que debería, a lo que decía, hay empresas que ya están en un punto donde deberían internamente tener un contador de planta, ¿verdad? Sí. Porque a veces las empresas grandes que tienen más de 100 empleados es obligatorio el contador de planta. Sí, porque es lo que usted decía, a veces la falta de comunicación, la falta efectiva de comunicación hace que, dice el empresario, es que para pagar poco, pero a veces hay situaciones ahí que complican todo el panorama por no ser claros al momento de enviar la información, y obviamente pues el contador pone lo que le envían, ¿verdad? Los datos que le envían, y se dan este tipo de inconvenientes. Bueno, licenciado, le agradezco mucho el tiempo de haber estado con nosotros. Le voy a dar ahí un par de minutos para que se despida de la audiencia, y pues pueda dejarnos sus números de teléfono para que podamos ahí ponerlos en la pantalla, y para que las personas que estén interesadas en poder poner al día su contabilidad o abrir un emprendimiento y que puedan requerir de sus servicios, pues lo puedan ahí contactar. Y si le podemos dar un consejo a esas personas, pues enhorabuena. Muchas gracias, Freddy. Como le decía, mi profesión es perito contador público y auditor, y tengo una amplia experiencia en el ramo de la contabilidad. Ya llevo varios años ejerciendo esta profesión, y en lo largo de mi experiencia he tenido varias situaciones de la SAT, varias auditorías, que actualmente cada año cambian los procedimientos, ¿verdad? Entonces, como hablábamos siempre con mis clientes, es ir un paso adelante del ente tributario, ¿verdad? Tener la base contable y sobre todo manejar el orden. Si el empresario no maneja un orden en su contabilidad, hay un riesgo latente que se paguen multas en un futuro. Entonces, mis teléfonos de oficina, el 77 75 51 24, y mi teléfono 58 66 18 36. Muchas gracias, estoy para servirles. Bien, mis amigos, hemos llegado nuevamente a un final de un episodio más del podcast acá con Freddy Argueta, y recordemos que los términos o los asuntos tributarios pues hay que tenerlos en orden para no tener problemas ni complicaciones más adelante, máximo para aquellas personas pues que quieren emprender, pues que nos sentemos a analizar todo esto para que el emprendimiento o el negocio que vayamos a poner pues no nos sea problemático más adelante, y tengamos las cartas sobre la mesa y tengamos el panorama claro de qué y cómo debemos de actuar para que esa empresa y ese emprendimiento pues el día de mañana sea algo grande y lo convirtamos en un ente que nos pueda generar a nosotros plata para poder continuar creciendo y pues obviamente para mejorar el nivel de vida de cada una de nuestra familia. Les agradecemos mucho en esta noche, gracias al licenciado Ramiro Cifuentes por habernos acompañado, por haber tomado su tiempo para poder estar con nosotros, y a usted que está en casita, pues un agradecimiento enorme por haberse tomado el tiempo de ver este episodio. Y pues ya saben, cualquier situación tributaria pueden comunicarse con el licenciado, ahí están apareciendo los números de teléfono en pantalla, y pues nosotros nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche acá en el podcast con Freddy Argueta. Que tengan una buena noche, hasta pronto.